Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. En esta ocasión vamos a hablar con la psicóloga Paz Consuelo Rojas desde Chile. Paz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar sobre un tema en lo cual todo el mundo lo realiza, pero nadie lo analiza, como es la respiración. Partiendo de esto, yo voy a comenzar con una realidad en la cual no todos estamos sumergidos o al saber que nosotros tenemos 24.000 respiraciones al día. Ese es el promedio. Tú manejas esta terapia de la respiración y yo quisiera que nos dijese cuál es la relación entre la respiración y la emoción. Ya vivimos en un mundo donde surgen muchas emociones, muchos tipos de emociones, y ahorita quizás las emociones sean más las negativas que las positivas, obviamente por lo que estamos viviendo a nivel mundial. Cuéntanos esa relación que tiene la emoción con la respiración. Bueno, buenos días, María Ángel. Primero que nada quería partir dándote las gracias, ¿cierto?, por la invitación. Me agradó mucho saber que te parecía interesante, ¿cierto?, esto que planteaba yo en uno de mis posts, ¿cierto?, de Instagram, en donde, ¿cierto?, conectaba la respiración con la emoción. Primero que nada, partir diciendo que no es que sea una terapia, ¿ya? La terapia en sí, la psicoterapia, es un proceso, ¿cierto?, que todos utilizamos para intentar otorgar mayor bienestar a nuestras vidas. Pero podríamos enmarcar lo que vamos a hablar, ¿cierto?, dentro de una estrategia o técnica que se utilizan en psicoterapia, pero que no es una terapia en sí, ¿cierto?, como probada, ¿cierto?, como una DBT, ¿cierto?, o otros tipos de terapia que están un poco más conceptualizadas, incluso ya como una marca, ¿cierto?, registrada. No, lo que vamos a hablar ahora es de un método que, si bien está registrado ya por Susanna Bloch, que es Alba Emoting, que es cierto, este método es el que conecta en este caso la respiración y la emoción, y ella es la que nos entrega, ¿cierto?, un poco más de herramientas para comprender y para también utilizar este método, ¿cierto?, que es muy importante. Como bien tú decías, acá el eje central de lo que vamos a hablar es en la respiración, que como tú bien dijiste, ¿cierto?, tenemos muchas respiraciones al día que nos permiten, ¿cierto?, vivir, porque la respiración es un proceso vital, ¿cierto?, para el funcionamiento correcto de nuestros órganos y nuestro cuerpo. Algo también muy curioso es que, por ejemplo, nosotros no ocupamos toda nuestra capacidad torácica al momento de respirar, y eso también influye incluso en la percepción de nuestro tiempo y cómo este va enlenteciéndose y también volviéndose un poco más ajetreado, ¿cierto? Cuando estamos un poco más estresados, la percepción de nuestro tiempo, ¿cierto?, cambia, ¿ya? Así que primero me gustaría partir comentándote que para que esta técnica, estrategia, ¿cierto?, sea un poco más entendible, me gustaría empezar hablando de la respiración en sí como tal, para después, ¿cierto?, incluir el tema de las emociones y hablar también, ¿cierto?, de Alba Emoting, que es este método, ¿cierto?, tan revolucionario y interesante. Sin duda es una información súper importante. Bueno, para empezar comentándote, ¿cierto?, marquemos a la respiración, ¿cierto?, como este proceso vital del que hablábamos, ¿cierto?, que nos permite estar vivos, y la influencia que la respiración tiene, por ejemplo, con otros procesos vitales, como por ejemplo el funcionamiento de nuestro corazón, ¿ya? ¿Tú sabías que nosotros podemos modificar la frecuencia cardíaca si modificamos conscientemente la velocidad de nuestra respiración, por ejemplo? Esto de las respiraciones largas y profundas, ¿cierto?, pueden bajar nuestra frecuencia cardíaca. Cuando nosotros inspiramos, retenemos y exhalamos, y a la vez cuando exhalamos dejamos un momento, ¿cierto?, de respirar a nuestro cuerpo, ¿cierto?, sin aire. Entonces aquí la respiración
ya se nos dividen en 4 fases, ¿cierto? El periodo de reposo, la inspiración, un reposo con el aire adentro, ¿cierto? Y la expiración, ¿ya? Esta respiración que yo te cuento, ¿cierto? Que está súper documentada y es súper famosa además, ¿cierto? Porque también es utilizada por disciplinas como el yoga, por ejemplo, genera un estado orgánico corporal neutral, ¿ya? Que muchas veces nosotros denominamos de relajación, pues. Y claro que de relajación en comparación, ¿cierto? Con el estado organísmico que implica el responder a los constantes estímulos que nos presenta la vida diaria y a los cuales debemos nosotros responder, ¿cierto? De una manera eficaz, porque en ellos jugamos a veces trabajo, nuestras relaciones y en ocasiones incluso nuestra supervivencia cuando necesitamos tomar ciertas decisiones rápidas que impliquen que nosotros sigamos viviendo con un bienestar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en un accidente, ¿cierto? Necesitamos tomar estas decisiones rápidas que nos generan un estado de estrés, pero es un estrés también adaptativo, ya es funcional. Y bueno, por ejemplo, también me gustaría comentarte que estudios en torno a la respiración y al sistema cardíaco, ¿cierto? Que lo estábamos intentando vincular, ya que, ¿cierto? Las cardiopatías actualmente tienen un gran índice en la población, ¿cierto? Creo que también es interesante para la gente saber que, por ejemplo, muchos estudios muy interesantes y relevantes concluyen, por ejemplo, también que sería ideal orientar y complementar el tratamiento farmacológico con la relajación, ¿cierto? Por la respiración, con el fin de potenciar el efecto total de los tratamientos antihipertensivos, ¿cierto? Y, por ejemplo, también hoy en día somos mucho más conscientes de cómo funciona la respiración en sí, ya que la tecnología también nos ha facilitado imágenes cerebrales, por ejemplo, que muestran cómo nuestro tronco encefálico, que es como un cierto que viene desde abajo y hacia arriba, bombea, ¿cierto?, nuestro cerebro y se mueve, o sea, respecto al ritmo que nosotros estemos llevando de nuestra respiración, ¿ya? Eso también es súper interesante, estos documentos que nos entrega hoy en día la tecnología, ¿cierto? E incluso también contarte, por ejemplo, que hay estudios que relacionan la frecuencia cardíaca con la percepción auditiva, ¿ya? Investigadores brasileños de la Universidad de Sao Paulo, actualmente con investigadores ingleses de la Universidad de Oxford, confirman, por ejemplo, que la actividad cerebral relacionada con la percepción auditiva está influenciada por el ritmo del corazón, que como ya pudimos ver, ¿cierto?, podemos modificar a través de la respiración. Okay. Entonces, esto sugiere, por ejemplo, que la información auditiva se procesa menos bien en situaciones estresantes que en situaciones tranquilas, por ejemplo. Es posible entonces que si respiras más despacio, bajando un poco, ¿cierto?, en este estado de estrés en el que, por ejemplo, tú puedas estar, el sistema nervioso parasimpático puede ralentizar, ¿cierto?, el ritmo de tu corazón, el ritmo cardíaco, y así mejorar también la percepción auditiva de lo que te están diciendo. Esto es muy interesante en casos, por ejemplo, donde la gente, ¿cierto?, tiene esta sordera selectiva ante estímulos estresantes, por ejemplo, que fue por lo que se empezó a estudiar, ¿ya? Así es que, por ejemplo, también está documentado desde los años 80, 2000, por ejemplo, un estudio de Colli que también sugiere que las técnicas de relajación por respiración fueron mucho más eficaces que la medicación ansiolítica, ¿cierto?, en el tratamiento de la ansiedad generalizada. O sea que estamos hablando de cosas, a mí es importante que tú lo entiendas así, biológicas que están sucediendo en nuestro cuerpo en este momento, de los cuales podemos echar mano, ¿cierto? Okay. Y ahora lo más interesante, ¿cierto?, que yo creo que fue lo que gatilló ahí el interés de mucha gente, de ti también, por ejemplo, que son las emociones, ¿cierto? ¿Cómo lo conecté a la respiración, ¿cierto? Bueno, ya hablamos de la respiración, ¿cierto? Y ahora me gustaría que pasáramos a hablar de las emociones para que, ¿cierto?, en el transcurso de esta entrevista se empiecen a conectar estos temas, ¿cierto? La emoción en sí, como también lo define Susanna Bloch, que yo creo que es la definición que a mí más me hace sentido, ya es un estado funcional del organismo, un estado complejo, dinámico, cambia, ¿cierto? Y es simultáneo a nivel corporal, mental, psíquico, ¿cierto?
Y esto afecta en general nuestra experiencia en la cual nosotros vivenciamos, ¿cierto? Bueno, para partirte contando también, se documentan 6 emociones básicas, ¿ya? Son básicas porque son universales, las experimentamos todos los seres humanos, pues son biológicamente adaptativas, ¿ya? Las emociones se necesitan ser reconocidas para que el principio de cuidado y crecimiento en la crianza opere de forma efectiva, ¿cierto? Necesitamos saber que la guagua tiene hambre para poder alimentarla y que viva y sea después un humano que crezca, ¿cierto? Se desarrolle y muera, ¿cierto? Y bueno, estas 6 emociones básicas que existen, ¿ya? Son 6: la pena, la alegría, la rabia, el miedo, y se introducen 2, ¿cierto? Que son la ternura, ¿cierto? Y también lo erótico, ¿ya? Que es todo lo que está relacionado al área sexual, ¿ya? Estas emociones básicas se expresan genuinamente solamente en los bebés, ¿ya? Ya que ellos aún no desarrollan una emocionalidad más compleja. Los adultos experimentamos principalmente emociones mixtas, ¿ya? Que son una combinación de diferentes emociones básicas, ya como si las mezcláramos, y damos paso, ¿cierto?, a emociones mixtas, como por ejemplo la angustia, ¿cierto?, o la frustración, por ejemplo, que, bueno, la frustración, ¿cierto?, es una mezcla de entre pena y rabia, ¿ya? Por ejemplo, las emociones mixtas constituyen la mayor parte del amplio espectro emocional que nosotros vivenciamos, ¿ya? Casi nosotros no experimentamos emociones básicas. Y bueno, como tú y la gente en sus casas puede notar, ¿cierto? Las emociones pueden gatillarse a través de un estímulo interno, ¿ya? O de un estímulo externo, ¿ya? Lo que sucede comúnmente, por ejemplo, cuando nosotros recordamos, ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿cierto?, un evento importante de nuestras vidas que puede evocarnos felicidad o también puede evocarnos pena, ¿ya? Y también, no sé, pues si escuchamos en nuestra casa un ruido súper fuerte en la cocina, también, ¿cierto?, nos genera una emoción. Y también para mí yo creo que es súper importante recalcar, por ejemplo, que no existen emociones buenas o malas, ¿ya? Lo que sí es importante es vivenciar nuestra emoción, ¿ya? Esto de que algunas emociones son buenas o son malas, estos son juicios subjetivos, ¿ya? Que nosotros les otorgamos a la emoción de manera cultural, ¿ya? Como te partí comentando, las emociones son un estado funcional, ¿ya? Sí, ellas cumplen una determinada función. Lo que sí en ocasiones sucede es que las emociones pueden estar ajustadas o desajustadas al contexto al cual nos encontramos, ¿ya? Por eso es importante el poder gestionarlas de una manera en que nos sea conveniente y adecuado, ¿cierto?, para nosotros. Que eso yo creo que es el fin último, ¿cierto?, de lo que vamos a llegar o intentar llegar en esta entrevista para que la gente pueda ponerlo en práctica en sus casas, ¿cierto? Bueno, sí. Como te venía contando, ¿cierto?, estas emociones pueden aparecer como una reacción adaptativa, transitoria, ¿cierto?, que nos sirve para responder a una situación gatillante y así generar una respuesta, ¿cierto?, de nuestra parte, una respuesta acorde a lo que esté sucediendo. O también puede a veces tornarse la emoción en un estado tónico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Se relaciona al tono emocional, lo cual implica, ¿cierto?, que se vuelve algo crónico y algunas veces, ¿cierto?, desadaptativo. Pues estas emociones tónicas, ¿cierto?, no estarían ligadas a veces necesariamente a un hecho que las gatille o a un estímulo específico, como por ejemplo la relación, ¿cierto?, entre la depresión, ¿cierto? La depresión es un estado crónico de la tristeza, por ejemplo. Muchas veces ya no sentimos un estímulo que nos haga estar tristes, sino que nos damos cuenta que se torna en un estado basal, ¿cierto? Y estoy triste siempre, no importa, da lo mismo lo que me pase, yo estoy triste, ¿cierto? Bueno, cada estado funcional de las diferentes 6 emociones de las que te acabo de comentar se caracteriza, según Susana Bloch y lo que ella ha estudiado, ¿cierto?, por tener una configuración de reacciones particulares que son identificables, ¿ya? Entre cada una de ellas lo que podemos observar, ¿cierto?, está en la respiración, ¿cierto?, la forma en cómo nosotros respiramos, ya es distinto cuando respiramos con rabia, ¿cierto?,
¿cierto? Cuando estoy experimentando ternura, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cierto? Mi respiración es más calmada, ¿cierto? También que cambia mi gestualidad facial, ¿cierto? Ceño fruncido cuando estoy enojada, un rostro relajado cuando estoy experimentando otra emoción, ternura, por ejemplo. Y también cambia, ¿cierto?, mi postura, ¿cierto? Mi postura, ¿cierto?, es distinta. Entonces, estos tres elementos que hablamos de la respiración, la gestualidad facial y la postura corporal, ¿cierto?, en su conjunto, ¿cierto?, conforman lo que Susana Bloch, psicofisióloga, ¿cierto?, en su método Albert-Mountain denomina como patrón efector, ¿ya? Y como bien lo dice su nombre, este patrón incluso es capaz de efectuar una emoción particular si se adopta la respiración, la gestualidad facial y la postura corporal determinada, ¿ya? Esto es muy interesante y lo vamos a tomar, ¿cierto? Un poquito más adelante. Y también me gustaría contar un poquitito más sobre esto, que es Albert-Mountain, ¿cierto? Que ha estado como siendo nombrado por mí, ¿cierto? Durante un momento. Albert-Mountain, ¿cierto? Susana Bloch lo define como la biología del emocional, ¿ya? Este es un método que está basado en una suma de datos obtenidos en condiciones de laboratorio desde la década de 1970 más o menos por Susana Bloch y sus colaboradores, ¿ya? Donde ellos midieron respuestas corporales de las emociones, ya todo esto que te comento de la respiración, de la gestualidad facial, ¿cierto? Se han estudiado antes tanto por Paul Ekman, ¿cierto?, que es súper famoso en psicología, ¿ya? Y este método fue probado en Chile y en Francia, ¿cierto? Y luego fue aplicado en diferentes países del mundo, ¿ya? Lo que sí fue ocupado en el tema del teatro, los actores, ¿cierto? Fue muy utilizado por ella para enseñarle a los actores a alcanzar emociones genuinas, ¿cierto?, cuando interpretaban sus papeles. Y su uso en psicoterapia es relativamente reciente, así que me hace muy feliz poder entregar esta información, ¿cierto?, para que sea terapéutica a las personas. Y como te comentaba, ¿cierto?, las emociones implican e interrelacionan un complejo conjunto de reacciones neuromusculares, ¿cierto?, conjunto con diversos procesos vitales, como por ejemplo procesos endocrinos, ¿cierto?, de nuestras hormonas viscerales y por supuesto también de los estados subjetivos, ¿cierto?, del cómo nos sentimos y vivenciamos nosotros nuestras emociones, ¿ya? Es cierto que la respiración y la emoción son algo biológico, ¿verdad? No lo podemos negar. Ocurren en el cuerpo, tienen un aspecto orgánico y físico. Pero a su vez, las emociones también tienen una interdependencia, ¿cierto?, con el aspecto psicológico. Y es aquí, ¿cierto?, donde yo te puedo afirmar, creo que es lo que resume en toda la entrevista esto que te voy a decir ahora, que tanto como el experimentar subjetivamente una emoción puede llevarte a cambiar a ti tu respiración y adoptar nuevas posturas corporales determinadas, el adoptar conscientemente una postura y una forma de respirar determinada puede de igual forma inducir una emoción y la vivencia subjetiva que ésta implique en ti mismo, ¿ya? Esto es muy relevante. Esto es algo que no nacemos sabiendo esto, ¿verdad? Y creo que es algo muy importante, ya que esto que te comento, ¿cierto?, de los patrones efectores son configuraciones particulares, ¿cierto?, de una activación respiratoria y expresiva. ¿Ya? ¿Me ibas a comentar algo? Sí, Paz, muy buena la explicación. Ahora te pregunto, si ya partiendo de que el promedio es que nosotros respiramos 24.000 veces, aquella persona que te esté escuchando quizás empiece a ya autoanalizarse constantemente, a ver cómo respiro, a ver cómo, ¿me entiendes? Y quizás empieza una cierta paranoia, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Paz, ¿cómo debería ser una respiración para tú lograr el equilibrio? Si bien es cierto, muchas personas ahorita, eso es la necesidad que hay en autocontrol, ¿ok? El autocontrol en nuestra vida diaria.
quizás no todo el mundo tiene ese momento para meditar o para realizar este tipo de ejercicios para lograr el autocontrol, pero sí en la rutina diaria es tan interesante cómo repercute la respiración en todo nuestro organismo. Entonces, ¿cuál sería, qué técnica, cuál sería la mejor forma de respiración para lograr siempre el equilibrio, Paz? Bueno, justamente iba a eso. Otro concepto importantísimo que nos entrega el método Albert Monking es el step out, ¿ya? O salida de la emoción, ¿ya? ¿Qué es esto? El step out son realizar al menos 3 ciclos completos de una respiración lenta, profunda y regular, ¿ya? ¿Cierto? Esta respiración que yo te comentaba al principio, ¿cierto? Que está súper documentada y es súper famosa porque también es usada por el yoga, ¿cierto? Y por ahora, ¿cierto? Muchos coach y mucha gente, ¿cierto? Que ayuda a los demás, ¿cierto? Intentando introducir prácticas, ¿cierto? Que aporten a su bienestar. Entonces, por ejemplo, podemos tomar mayor conciencia y aumentar, ¿cierto? Este ejercicio. Si nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestra postura facial, ¿cierto? Podemos, al momento de realizar el step out, podemos tocar, ¿cierto? Nuestra cara, ¿cierto? Podemos ir haciéndonos conscientes de nuestra postura. Muchas veces nos damos cuenta que estamos sentados, ¿cierto? Y estamos generando una tensión en nuestros omóplatos, en nuestro cuello, entonces soltando, ¿cierto? Enderezando, ¿cierto? Que nuestra postura, ¿cierto? No colapse. Y así, este procedimiento, ¿cierto? Del step out o salida de la emoción, devuelve a la persona a un estado neutro, ¿ya? A algunos les puede tomar más o menos tiempo, ¿ya? Esto depende. Depende, por ejemplo, del grado de activación emocional que la persona pueda estar experimentando. A lo mejor acaba de ver en un accidente a alguien que se murió y obviamente un accidente, ¿cierto? Sangriento, obviamente va a hacer que una persona dispare, ¿cierto? Un alto grado de activación emocional que obviamente le va a costar mucho más tiempo, ¿cierto? Volver a un estado neutral que otra persona que, no sé, solamente se pegó en el dedo del pie, ¿cierto? Por ejemplo. Claro, sí, depende de ese exógeno. ¿Cierto? Y también depende del control interno emocional que la persona tenga. Hay personas que les es muy fácil como controlar sus emociones, por ejemplo, pero sin duda que esto es algo que se puede entrenar, ¿ya? Con el tiempo, con los intentos, esto es algo que puede ser alcanzado por todas las personas, ¿ya? Todos tenemos el potencial de realizarlo. ¿Ya? Y de lograrlo, que es lo más importante. Ahora, Paz, tú como psicóloga, en ciertas terapias me imagino que hablando sobre X tema con el paciente, llega un momento en que puedas tocar algo donde le genere una sensibilidad y se desahoga a través del llanto. No solo en tu terapia, vamos a hacerlo en la vida rutinaria, cotidiana. Hay personas que dicen, ¿qué es lo primero que la persona que está acompañada con la que está generando ese llanto, que está viviendo esa emoción, le dice, cálmate, respira? Eso es lo que comúnmente se escucha, respira, cálmate. Te pregunto como psicóloga, en ese momento donde la persona está ya expresando su sentimiento, donde le genera el llanto, ¿qué es mejor? ¿La respiración? ¿Aplicarla en ese momento o que drene con el llanto? Por drenarte como soltarlo, ¿cierto? Mira, ¿sabes qué? Te hago un alcance importantísimo que yo creo que a todos los que vean esta entrevista les va a servir. Que nadie, te lo juro por Dios, nadie se calma cuando tú le dices que se calme. Nadie. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es el que lo estoy viviendo, ¿no? Es el que lo estoy viviendo. Sí, nadie se calma cuando le dicen que se calme. ¿Por qué? Porque es algo que está a nivel mental, ¿cierto? Es una comprensión que la persona que está, ¿cierto? En estos momentos desbordada, ¿cierto? Emocionalmente, no puede llegar, ¿ya? Porque está intervenida, ¿cierto? Por todos estos procesos emocionales, corporales, endocrinos, ¿cierto? Viscerales, neuromusculares que yo te comentaba.
Entonces, lo que yo le pido y lo mejor que creo que todos deberíamos hacer cuando nuestro familiar está ahí llorando, nuestra pareja, nuestro hijo, ¿cierto? Es decirle, llora, está bien sentirte como tú te sientes, conéctate con tu emoción, ¿ya? Es muy importante que las personas se den el espacio de vivir sus emociones, ¿ya? ¿Por qué? Porque las emociones están ahí por algo, son funcionales, hay que prestarle atención. Bien sabemos, ¿cierto?, que el guardarnos las cosas al final hace que todo empeore, ¿cierto? Así que mucho mejor, ¿cierto?, esto que decías tú, que drene, ¿cierto?, es la emoción. Y también que viva su emoción de una manera sana, ¿ya? El vivenciar la emoción de una manera sana implica, ¿cierto?, conectarte con la emoción, vivir tu emoción a concho, pero cuando ya no estás para ti siendo cómodo el vivenciar esta emoción, también debería ser importante que pudiese salir de esa emoción, ¿ya? El quedarnos pegados en la emoción muchas veces genera, ¿cierto?, los motivos de consulta de las personas. ¿Por qué decido consultar con un terapeuta, ya? Psicoterapeuta, ¿ya? Así es que sí, yo creo que lo más importante es que le permitamos a las personas que vivan esta emoción. María. Ok, drenen y luego entonces se autocontrolen a través de la respiración, podría ser. Sí, muy bien. Ahora, eso es en el caso del llanto, pero vamos al extremo, Paz, que es lo más alarmante. Inclusive yo quiero unir esto para la concientización, porque se están llevando violencias increíbles, altos niveles de violencias en los hogares y de género, y eso es algo que es alarmante. Entonces, por eso que te digo, vamos a lo contrario, cuando aquella persona quiera expresar el sentimiento de la rabia, que la mayoría de las personas, no todos, pero hay un gran número, por eso que se está viendo estos números de violencia, están drenando la rabia a través del contacto físico, a través de gritos, a través de situaciones sumamente agresivas. En ese momento, tú me estás diciendo que el que quiera llorar, que llore, el que tenga rabia, ¿qué hacemos con esa persona y la agresividad para que termine de drenar esa rabia? Mira, hay muchas formas de drenar la rabia, ¿ya? Como bien tú sabes, ¿cierto? La rabia, y como lo hemos podido ejemplificar a través de esta entrevista, ¿cierto?, implica una activación muscular, ¿ya? Importante, ¿ya? La rabia implica que, ¿cierto?, el tono muscular aumente, ¿cierto? Yo me sienta con la fuerza de mis brazos, ¿cierto? Me sienta con la fuerza de mis piernas, y lamentablemente muchas personas, como tú bien dices, descargan esa rabia con un ser querido, ¿cierto? En este caso es alarmante, ¿cierto?, los casos de femicidio que existen actualmente. O sea, hoy en día, si el coronavirus nos entrega ciertos índices de mortalidad, o sea, ¿para qué estamos con cosas, cierto? El machismo, ¿a cuántas mujeres ha matado, cierto? Yo creo que si estás experimentando la rabia y te sientes con mucha adrenalina, ¿cierto?, con muchas ganas de golpear, o sea, hay muchos hombres que yo creo que mujeres que vivencian esto antes de ser víctimas de una violencia física por parte de su pareja. Es muy típico esta historia, ¿cierto?, de que, ¿sabes qué?, no me pegó a mí, pero le pegó a la pared. Hay ejemplo descargando la rabia, y no es el ideal, sin duda alguna. O sea, si le pegó a la pared, está intentando canalizar la rabia, ¿cierto?, en la pared y no en tu cara, ¿ya? Pero eso no quita que en algún momento, ¿cierto?, te vaya a pegar a ti. Yo creo que lo que le podría recomendar a las personas que están interesadas en gestionar su emoción de la rabia a través de una actitud sana, ¿cierto?, yo le diría, anda a correr. Bueno, ahora no podemos, pero, o sea, si tienes una máquina para correr, pónete a correr. O sea, si tienes una cuerda, ponte a saltar la cuerda, ¿ya? Si tienes una de estas cosas de box, ¿cierto?, dale ahí, pero ocupa tu rabia. O sea, yo te lo digo, el estrés, la rabia, ¿cierto?, son cosas que implican a nivel corporal una respuesta, ¿cierto?, que se da a nivel físico, pero que necesita que esa energía corporal también se desgaste a través de algo físico, ¿ya? O sea, si alguien está experimentando estrés físico en su espalda, yo no le voy a decir, oye,
ponte a respirar y escucha una melodía bonita, por ejemplo, ¿ya? No creo que le sirva mucho, ¿ya? Porque su estrés está físico, está aquí, ¿ya? Yo lo que le recomendaría es, oye, estírate, ¿cierto? Empieza, ¿cierto?, a estirarte, ¿cierto? O realiza yoga, o anda a correr, o date un baño de agua bien caliente, ¿cierto? Porque eso, algo que está en tu cuerpo, lo estás trabajando de manera corporal, ¿ya? Hay muchas formas en que podemos, ¿cierto?, canalizar esta rabia de manera física, ¿cierto? El ejercicio, sin duda alguna, yo creo que es lo que más recomendaría, ¿ya? Ok, eso muy importante lo que has dicho, pero el hecho, Paz, de aquellas personas que realmente quieren concientizar ese tipo de emociones, sobre todo vamos a esta parte negativa, ¿no? La parte de la rabia, que no siempre puede ser por una causa vivencial, es decir, la pareja que le ocasionó, el hijo, en fin, sino quizás rabia ante la vida, ¿no? Ante la vida, que eso también, que como tú has dicho, la frustración, ¿no? Que uno de esos sentimientos, el trabajar eso a través de la respiración para lograr el autocontrol, no podría ser una herramienta clave y positiva que quizás no se pienso, ¿no? Por desconocimiento, por eso que te lo pregunto, no se trabaje o no se logre el efecto en ese momento, pero sí comenzar haciendo, como tú dices, esas 3 respiraciones diarias e incluir eso para lograr el autocontrol y quitar esa rabia o impotencia ante la vida, porque muchas personas tienen impotencia ante la vida según lo que se les esté ocurriendo. Y es lo que tú dices, la parte subjetiva es lo que ve, esa emoción negativa o positiva. Te pregunto, ¿podríamos entonces utilizarlo eso para que comenzar ese proceso de ver las cosas un poco distintas? Claro que sí, sin duda alguna sí. O sea, el hecho de que cualquier persona, por el motivo que sea, ¿cierto? Quizás no alguien que esté frustrado ante la vida o que tenga este sentimiento, ¿cierto? Lo haga. Yo creo que cualquier persona con diferentes y diversos motivos de consulta, o alguien incluso que se sienta bien con su vida y que quiera, ¿cierto?, entregar un poco de bienestar, ¿cierto?, más bienestar aún, a su vida, el hecho de poner atención en nuestra respiración te hace conectarte inmediatamente con el hecho de estar vivo, ¿ya? Tomar conciencia de tu vida te abre paso también a que las personas repiensen su historia, ¿cierto? La vayan integrando, vayan acomodando ciertos hechos, vivencias, y eso sin duda que, bueno, a alguien que, por ejemplo, tú me hacías el alcance específico de alguien que esté sintiendo frustración ante la vida, lo que le recomendaría sin duda a esa persona es que consulte con un psicoterapeuta. Ya la psicoterapia aborda aspectos ya importantísimos para la vida de cada persona. Actualmente la psicoterapia contemporánea está muy centrada en las personas, ya, así es que yo creo que ahí se podría acoger, ¿cierto?, este motivo de consulta en particular que tenga la persona y podría ser de mucha ayuda para ella, ¿ya? Pero creo que para cualquier persona es muy importante que se conecten con la respiración, ¿ya? Por eso hoy en día está tan de moda, ¿cierto?, el meditar, el mindfulness, el hacer yoga, ¿cierto? Porque son cosas que nos conectan con nuestro cuerpo, ¿ya? Así es que... Disculpa, disculpa, Paz. Las personas que están ahorita en estado de gravidez, fíjate que es bonito, vamos a la parte más bonita, en el parto natural, que bueno, ese es el deber ser, ¿no? Ahora que se estén ocasionando más cesáreas que parto natural, pero bueno, existe el parto natural per se. Esa preparación, el preparto, esta técnica de respiración sería ideal, una semana antes, hacerla cada vez más a menudo para entonces ayudar cuando llegue ese momento, Paz. Claro que sí, sin duda alguna. O sea, imagínate que ya la respiración te está conectando con el hecho de tú estar vivo. Imagínate conectarlo con el hecho de, oye, estoy creando vida. Hay alguien vivo adentro mío que se mueve, que en estos momentos late su corazón, que está respirando, que se está alimentando de lo que yo me estoy alimentando. Imagínate llegar a ese tipo de comprensiones antes de tu parto. Sin duda alguna lo recomiendo, no solamente una semana antes del parto, sino que te lo recomendaría, ojalá lo hagas todas las semanas, todos los días de que te das cuenta que estás embarazada, porque sin duda vas a integrar, ¿cierto?, esa parte tuya del embarazo, de tu vida, experiencia vital,
de una manera mucho más enriquecedora y productiva, ¿ya? Claro. Así que yo sí, creo que es muy interesante, María Ángel. Coméntame, te veo con Sí, ganas de hablar. la última pregunta, Paz. Tú sabes que también normalmente las personas en la vida cotidiana, cuando van a accionar, ¿ok? Aquellas personas que es impulsiva, le dice cuenta hasta 10. O aquella persona que le ha sucedido algo que no estaba preparado para recibirlo, cualquier comportamiento de alguna persona, ¿ok? La reacción es, entonces la persona cuenta hasta 10. Te pregunto, ¿es mejor contar hasta 10 o aplicar la respiración? Bueno, el hecho de que te pidan que cuentes hasta 10 es sin duda alguna porque las personas modifican a través del tiempo las experiencias, ¿ya? Nuestras comprensiones ya van cambiando a nivel del tiempo. O sea, yo creo que cualquier persona puede significarlo así y creo que es bien universal esto que te voy a comentar, de que muchas veces nosotros tenemos pena por algo que nos pasó, pero que en el momento quizás no nos dio tanta pena, pero que ahora con el tiempo hemos integrado nuevas comprensiones y pucha, nos da mucha pena, ¿cierto? Lo que nos pasó. O al revés, algo que nos dio mucha pena en el momento en que se gatilló y que surgió, ¿cierto? Ahora ha pasado tiempo y ya no lo veo igual, ya no me produce la misma pena. Entonces el principio activo, ¿cierto? De esto de pedirte que, ¿cierto? Que cuenten hasta 10 es para que, ¿cierto? La emoción deje de estar en su boom, ¿cierto? En su peak y podamos en esos 10 segundos, ¿cierto? Respirar y ver las cosas desde un ángulo un poquitito más diferente, ¿ya? Esa es la técnica, ¿cierto? De esto de pedirle a las personas que respiren o por qué se les pide, ¿ya? Así Okay. es que, sin duda alguna, o sea, puedes contar hasta 10 y después respirar, ¿cierto? Poner en práctica esto del step out, ¿cierto? Y sin duda alguna va a generar un cambio a nivel corporal, ¿cierto? Vas a bajar las revoluciones, la respiración, ¿cierto? Y también a nivel mental, ¿cierto? Tus comprensiones van a ser distintas, ¿ya? Vas a poder apreciar las cosas y significarlas de un modo distinto, ¿ya? Okay. Algo muy importante que te quiero comentar. Dime, continúa. Prestar atención a la emoción implica una evaluación de la significación de lo que ocurre, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo, cierto? ¿Qué está pasando? Si estoy sintiendo esta emoción es por algo, ¿ya? Entonces, esto para nuestro bienestar es sumamente importante, ¿ya? Está ligado incluso a la supervivencia, como te comentaba, ¿cierto? Y atender el sistema de respuesta emocional provee información crucial para nuestro bienestar y el de quienes nos rodean, ¿ya? Esto de ponerle atención a nuestras emociones es muy importante para nosotros mismos, ¿cierto? Para saber cómo nos estamos sintiendo, pero también es muy importante para que nosotros podamos identificar en los otros qué emociones estamos, ¿cierto? Generando a veces incluso en los otros, ¿ya? En las discusiones de pareja, por ejemplo, algo que yo dije, te veo la cara y veo que te cayó, pero como pata en la guata, dicen acá, ¿cierto? O sea, veo que tienes rabia, chuta, ahora veo que tienes pena. Entonces, eso me entrega mi información de cómo yo poder actuar para también, así como me otorgo bienestar a mí, ¿cierto? Con esta información que hoy día he compartido, ¿cierto? Contigo en tu programa, cómo también esta información puede servirnos en nuestras relaciones con otros, ¿ya? Eso es muy importante. También creo que no quiero dejar esto como en el aire, que es muy importante que ustedes lo sepan, que esta forma, ¿cierto?, de escuchar y reconocer nuestras emociones implica también el poder confiar en nuestro organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que implica conectarnos con nuestros recursos internos y utilizarlos, ¿ya? Estamos atendiendo a nuestros sentimientos internos, los cuales han pasado, ¿cierto?, a ser como ya van a pasar a ser una guía interna, ¿cierto? Una guía de mí para mí, ¿ya? En lugar de guiarme por el cómo debo ser, que son cosas externas, ¿cierto? Ideas que no son nuestras. Entonces nosotros intentamos y deberíamos, ¿cierto?, ser una necesidad, ¿cierto?, atendernos a nosotros mismos, cómo realmente nosotros estamos siendo,
y respetarnos en aquello, ¿ya? Eso es muy importante, que creo que también debo, ¿cierto?, comentártelo. Claro, ¿no? Y te agradezco mucho, te agradezco mucho. De hecho, tú sabes, Paz, te invito también a visitar el canal donde estamos haciendo hay un playlist de reflexiones en gerundio. Su autora es una coach, donde estamos valorando eso lo que tú estás diciendo. O sea, estamos realizando entregas donde, por ejemplo, hablamos del ego, hablamos de ciertos sentimientos que cada uno debe reconocerse, ¿verdad? Debe reconocerse, pues es para cada persona y ver la vida de otra manera, porque en conclusión, esa reflexión es lo que la gente el final es que saber vivir o ver la vida o canalizar esas emociones de una forma tan distinta a lo que realmente estamos acostumbrados a ver, es conocerse uno mismo internamente, cómo nosotros manejamos ese ego, cómo manejamos nosotros esa autenticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Te invito a que te unas a eso, porque verdad que son siempre a uno le hace falta reforzar, ¿verdad? Esos tipos de emociones que en la vida cotidiana nos estamos encontrando, pero no lo sabemos canalizar para nuestra felicidad interna. Paz, yo te agradezco mucho porque has sido muy... lo has sabido decir de una manera bastante entendible y sobre todo la importancia, la gran importancia, lo que repercute la respiración en nuestro organismo, que no estamos acostumbrados a tener esa conciencia. Y yo creo que ya con esto ganamos muchísimo, porque ya el solo hecho, como tú dices, el autoconocernos, el valorar ese segundo de oxígeno que inhalamos y saberlo canalizar, qué tanto bienestar nos hace en nuestro organismo. Y si no lo sabemos hacer o no lo queremos valorar, qué tanto daño nos está haciendo a nuestro organismo. Por eso yo quisiera, antes de irte, vamos a hacer una respiración, vamos a hacer un ejercicio para que las personas vean cómo se debe realizar. Yo comienzo contigo. Bueno, el step out, ¿cierto?, para recordárselo a la gente en su casa, implica, ¿cierto?, hacer al menos 3, ¿ya? Eso no quiere decir que podamos hacer 10, ¿ya? Ciclos de respiración, ¿cierto?, que tienen como característica ser lenta, ¿cierto?, regular, ¿cierto?, y calmada, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, primero pongámonos, para hacerlo bien, ¿cierto?, atención en nuestra postura, María Ángel. ¿Estamos bien sentadas? Hay un hilito que sientes que te tiran de aquí, ¿cierto? El mentón está un poquito, ¿cierto?, adentro del pecho. ¿Para qué? Para mi columna esté completamente estirada, ¿ya? Ponemos atención en nuestra postura, en nuestros hombros, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es centrarnos en nuestra respiración, ¿cierto? Inhalando, ojalá en 4 o 5 tiempos, ¿cierto? Inhalamos 1, 2, 3, 4. Nos quedamos aquí 4 tiempos más. 1, 2, 3, 4. Y una respiración consciente también, ojalá en 4 o en 5 tiempos. Siempre es bueno agregarle un segundo más. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros alargamos la expiración, también alargamos, ¿cierto?, un poco la respiración, y eso hace que nuestra frecuencia cardíaca baje aún más, ¿ya? Entonces lo repetimos de nuevo, ¿cierto? Ya exhalamos, dejamos los 4 tiempos, ¿cierto?, sin aire en nuestros pulmones, y de nuevo, ¿cierto?, inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4, nos quedamos arriba, 1, 2, 3, 4, bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, ojalá, y ahora de nuevo, ¿cierto?, nos quedamos sin aire 4 tiempos más, y por última vez, porque son 3, ¿cierto?, inhalamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, mantenemos, ¿cierto?, 1, 2, 3, 4, y bajamos, 1, 2, 3, ¿ya? Y de nuevo, para completar el cuadrado, ¿cierto?, sin respirar, 4 tiempos más, ¿cierto? Esa es la manera, ¿cierto?, más universal de hacer este ciclo de respiración, ¿ya? Excelente. La gente puede practicar en su casa. Hay infinitos videos, recursos ya que hoy en día nos facilita el internet. Hay muchas meditaciones, también las recomiendo mucho, ¿ya? Creo que es un potencial enorme el que tienen, así es que para que todos podamos disfrutar de sus beneficios, ¿cierto? Como tú bien dices, del bienestar, ¿cierto? Que salud es vida.
¿cierto? Ay, gracias, muchísimas gracias, Paz. Dinos tus contactos, por favor, para que aquella persona que esté escuchando y quiera comunicarse contigo. Sí, claro. Bueno, actualmente, ¿cierto? Y por el medio en cuando nosotros nos conocimos, ¿cierto? Fue Instagram. Yo ahí tengo mi página que se llama ps.pazrojas, ¿ya? Ahí me pueden encontrar. O también pueden contactarme a mi correo, que es ps.pazrojas@gmail.com. O también a través de mi número telefónico, que muchas personas ahí me hablan ahí, que es el +569-6538-4163, ¿ya? Ahí es por donde la mayor cantidad de gente se contacta conmigo, ¿cierto? Para pedir una cita, una sesión, una evaluación, ¿cierto? Una consulta, ¿ya? Así es Excelente. que eso más que nada, María Ángel. Muchas gracias, Paz, muchas gracias. De verdad que sientes lo que realmente dices y eso es lo importante porque así se logra el cometido, ¿no? La comunicación perfecta, cuando el receptor capta el mensaje y sobre todo en este momento para generar tanto bienestar. Te agradezco mucho por este enlace, este es tu canal también y de verdad que estás invitada para una nueva oportunidad, tomaremos otros temas, ¿ok? Oh, Kat, te agradezco a ti, ¿cierto? Para mí, bueno, te agradezco, ¿cierto? Esta invitación porque para mí es súper importante aportar todas estas estrategias, ¿cierto? Y recursos que puedan estar a disposición de la comunidad, que empiecen a visibilizarse y a llegar a las personas y que ojalá, ¿cierto? La salud mental empiece a ser un derecho humano que sea respetado por el sistema socioeconómico. Como tú sabes, ¿cierto? En la condición tanto, ¿cierto? En la condición ecológica, ambiental, en las jornadas laborales, en la distribución económica, los sueldos justos, ¿cierto? El acceso a la salud y a la educación también, porque sin duda alguna, si nosotros no tenemos resueltas este tipo de necesidades básicas para nuestra vida, nuestra salud mental ya se está viendo perjudicada. Así es que te agradezco mucho para que esto pueda llegar a las personas. Muchísimas gracias, Paz. A la próxima. Hasta la próxima, cuídate, que estés bien.